Ok, ¿listo? Ya, bueno. El día de hoy presentamos un proyecto de optimización y estabilización del sistema de transmisión de 5 barras. Ok, los integrantes de nuestro grupo son Auquilla Edwin, Gadbay Edison, García Víctor, Gómez Jimmy, Martínez Edwin, Silva Alex. Ok, tenemos que considerar que la estabilidad en la tensión para una eficiente transmisión va de la mano para que evitemos cualquier tipo de problemas, tanto sea en sobrecarga o de falta de accesorios para una excelente transmisión. ¿Cuál es el problema de fondo que encontramos en este proyecto que presentamos? Es que la demanda cada vez crece y esto conlleva a que utilicemos al límite nuestro sistema de transmisión. ¿Cuál es el riesgo operativo? Que al momento que la demanda crece, el nivel de tensión tiende a caer. ¿Por qué? Por el aumento de la intensidad de consumo. Este enfoque del proyecto está simulado y diseñado en PowerWorld Simulator. Aquí tenemos que considerar que la barra que tiene problemas en este ejercicio, es la barra número 2. Aquí podemos evidenciar que es la de aquí. ¿Cuál es la función y la finalidad de nuestro proyecto? Que deberíamos implementar un banco de capacitores que más adelante lo vamos a detallar. Okay. El objetivo general de nuestro proyecto es brindar una mayor estabilidad para mejorar la condición de demanda y mantener una red estable. Tenemos en cuenta que tenemos 5 barras en nuestro sistema, una generación instalada de 915 megavatios, una demanda activa de 880 megavatios, una demanda reactiva lo conocemos como los capacitores de 320 MVAR y el voltaje de operación de 345 kilovoltios. A continuación, mi compañero. Bueno, buenas. A mí me ha tocado lo que son los antecedentes y balance en el sistema. Bueno, este proyecto parte del análisis de un sistema eléctrico de transmisión compuesto por 5 barras. Inicialmente se evalúa el comportamiento del sistema mediante el flujo de potencia, considerando los parámetros como voltaje, potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva. El objetivo es identificar los posibles problemas de estabilidad, como sobrecarga de estabilidad, como sobrecargas, pérdidas eléctricas o variaciones de tensión, para posteriormente plantear medidas de optimización. Bueno, en pocas palabras, lo primero es analizar cómo está funcionando el sistema y detectar los problemas que tiene. En este caso tenemos lo que es el balance de las potencias y el margen de la generación, que en este proyecto nos da unos 35 megawatts. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí hacemos lo que es la conformación del equipo de organización del trabajo. Aquí tenemos como la distribución principal de la coordinación, que es mi compañero El Huanquilla, del proyecto. Especialización como técnicos, Jimmy Gómez y Martínez Edwin. Y análisis financiero tenemos a Gadbay y Silva Alex. La gestión ambiental es mi persona, Víctor García. Bueno, el equipo se organizó distribuyendo las actividades de acuerdo a diferentes etapas del proyecto. Se asignaron responsabilidades relacionadas con el análisis del sistema y los cálculos, simulaciones, revisiones y normativas, las evaluaciones de resultados y la elaboración de documentación. Esta organización permitió trabajar de manera más coordinada y cumplir con los objetivos que se está estableciendo.
Eso fue la distribución de la organización de nuestro equipo de trabajo en este proyecto. La siguiente diapositiva. Bueno, y en el estado de la infraestructura de transmisión, tenemos que el estado de la infraestructura se determina mediante el análisis de las líneas de transmisión, como las barras, cargas, fuentes de generación. Se revisan los niveles de tensión, flujos de potencia, posibles pérdidas, lo que es sobrecarga de las líneas. El diagnóstico permite determinar los elementos que necesitan ser optimizados para mejorar lo que es la estabilidad, la confiabilidad y la eficiencia del sistema. En pocas palabras, lo que queremos hacer aquí es revisar las líneas y barras para saber si están trabajando correctamente, si existe algún elemento que está sobrecargado o presentando algún problema. En este estado tenemos lo que es las líneas que no presentan sobrecarga térmica. Tenemos un 69% de máxima cargabilidad on file y un 50% de file 2 y un 27% de for 2. Y líneas sobrecargadas, tenemos 0 líneas sobrecargadas en lo que es el proyecto. Siguiente, compañero. Buenas noches, compañeros. Aquí podemos observar la topología y flujo de la potencia. Aquí podemos observar la configuración del sistema de transmisión. Cuando la carga es crítica del nodo 2, en este caso, ¿no? Que representa una carga activa que es de 800 megavatios y una carga reactiva que es de 280 megavoltamperios reactivos, sería en este caso, porque es una potencia reactiva, ¿no? Esto equivale al 91% de la demanda activa y al 87.5% de la demanda reactiva en el sistema. La concentración masiva es un único nodo, explica la vulnerabilidad del perfil de tensión. Aquí podemos ver en el diagrama la representación del 1% en el nodo 2 y la demanda activa en este caso, ¿no? El resto del sistema está complementado por el 91%. Por favor, con la siguiente diapositiva, si me ayuda. Ya. La topología del flujo y de potencia. Aquí podemos observar la configuración del sistema de transmisión de 5 barras. La red trabaja en forma de anillo y los flujos de energía convergen principalmente hacia el nodo 2, que es el centro de consumo. Los nodos 1 y 3 funcionan principalmente como puntos de generación, mientras el 5 y el 4 permiten alimentar el sistema. Esta configuración busca en sí mantener la confiabilidad de la red. Continuemos con la otra diapositiva. En la evaluación de los perfiles de voltaje, en este punto encontramos el principal problema del sistema, que es el nodo 2. Presenta un voltaje de 0.83 por unidad, cuando el mínimo en este caso establecido debe ser en una operación segura del 0.95. Entonces esto significa que existe un subvoltaje severo provocado principalmente por una alta concentración de carga y la falta de soporte de potencia reactiva, en este caso puntualmente en este nodo. Continuemos con la siguiente diapositiva. Pasamos a la cargabilidad térmica de las líneas. Finalmente analizamos la capacidad térmica de las líneas. Los resultados muestran que ninguna línea está sobrecargada. La línea más exigida es 1 y 5 con un 69% de cargabilidad, por lo que todavía mantiene un margen de operación. Esto nos permite concluir que el problema principal no está en la capacidad de las líneas, sino en el nivel de tensiones del nodo 2. Eso sería todo. Por favor, me colabora mi siguiente compañero. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el dictamen en factibilidad técnica. Con los resultados obtenidos anteriormente, con lo que explicaron los compañeros, determinamos que el sistema en su condición actual no es técnicamente factible. Aunque existe suficiente generación y las líneas no están sobrecargadas, el principal problema es el bajo nivel de tensión del nodo 2, que se encuentra fuera del rango permitido.
Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la solución técnica propuesta para solucionar el problema de bajo voltaje se propone instalar compensación reactiva directamente en el nodo número 2. La alternativa principal es un banco de capacitores de 150 mbar y con opción más dinámica que se puede utilizar en el sistema SBC, que permite regular la potencia reactiva de acuerdo con las necesidades del sistema. En sí, en resumen, lo que podemos decir de estas dos diapositivas es que comprobamos que las líneas tienen capacidad disponible. También identificamos que el problema real no es el voltaje y por esta razón podemos incorporar compensación reactiva en el nodo crítico. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, a mí me ha tocado exponer sobre la inversión inicial estimada en CAPEC. Dentro de la inversión podemos encontrar que hay equipos principales, celdas, ingenierías y obras, controles y algunos imprevistos que pueden ocasionarse. Dentro del valor total que está estipulado del proyecto, se estimula que saldría por unos $7.700.000. Eso nos ayudaría a solventar todos los gastos del proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. Los costos operativos anuales. Los costos operativos anuales nos podrían salir a más o menos en $193.500. Dentro de ellos comprende los componentes del OPEX, que quiere decir que de mantenimiento preventivo, inspecciones termográficas, pruebas de aislamientos y limpiezas, repuestos de alta tensión y unidades de capacitores, seguros de infraestructura y gestión operativa. En este OPEX nos podemos manejar en un margen económico de $193.500 para poder solventar dicho proyecto. Siguiente diapositiva, por favor. La justificación de retorno de inversión. La inversión podríamos recuperar en el rango de unos 3 a 5 años. En esto podemos aumentar la subida de tensión, reducir la corriente, disminuir pérdidas, ahorros de energía y algunos recursos más que podríamos evitar para poder mejorar el proyecto y poder realizar de la mejor manera. A continuación, mi compañero. Bien, Silvia. Buenas noches con todos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre lo que sería el impacto ambiental y la sostenibilidad de este proyecto, ¿no? Bueno, como mis compañeros han dicho, hemos propuesto sería para tener una mejor eficiencia energética. La reducción de pérdidas en las líneas disminuye la necesidad de la generación térmica marginal y contribuye a la reducción de la huella de carbono. ¿Esto qué nos quiere decir? Que mientras perdemos por cada megavatio hora que se pierde en las líneas de transmisión o distribución, para poderlo solventar necesitamos que la capacidad de nuestra generación aumente un poco más, pero sería potencia que vamos a perder en la transmisión. Justamente por eso sería lo mejor poner el banco de capacitores, ¿no? Esa es en la parte de eficiencia energética. Lo que sería en la parte del uso del territorio, la compensación reactiva, dentro de la subestación existente evita construir nuevas líneas y reduce potencialmente impactos sobre suelos y la vegetación. ¿Esto qué nos dice? Esto nos dice que el proyecto que tenemos en mente sería mejor porque es más amigable tanto con el ecosistema, ya que si ponemos el banco de capacitores reactivos dentro de la subestación estaríamos ocupando más o menos unos 2 metros cuadrados de espacio dentro de la subestación misma. Pero si tenemos que hacer una línea, supongamos de unos 20 kilómetros de largo, significa que tenemos que gastar dinero en infraestructura, comprar el cable, los postes, tensores, aisladores. Aparte de eso, tenemos que gastar dinero
haciendo los caminos para poder ingresar con la maquinaria pesada, para poder ingresar los postes, y eso significa que también vamos dañando el medio ambiente, porque nos va a tocar tumbar árboles, tumbar montañas, y vamos a dañar el ecosistema para algunas especies nativas, ya sea de animales como de plantas, ¿no? Y lo que sería la parte de la mitigación, que se requiere gestionar controlada la unidad de capacitores degradadas y monitoreo del ruido electromagnético en los reactores asociados, ¿no? ¿Esto de qué nos ayuda a pensar? Que no solamente tenemos que pensar tanto en la solución, que sería en este caso los reactores activos, ¿no? Sino que también tenemos que pensar qué vamos a hacer luego de que la vida útil de aquel equipo se acabe, ¿no? ¿Qué sería, qué sé yo, mandarlos a buscar la forma de chatarrizarlos o tenerlos en una bodega, que sería donde no pongamos en riesgo el medio ambiente? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ahí tenemos la diapositiva, hallazgos principales. Perdón. Conclusiones y recomendaciones de la viabilidad. Las hemos puesto en los 4 puntos principales, que sería la vulnerabilidad operativa, infraestructura térmica sana, solución focalizada y viabilidad integral. Esto significa que la propuesta que tenemos sería una de las mejores, ya que ocuparíamos menos dinero y sería menos dañina para el medio ambiente, y también sería más viable porque sería menos esfuerzo, menos trabajo que parar una línea de unos 20-30 kilómetros. Esa fue nuestra presentación. Buenas noches, buenos días y gracias.